Gracias porque pacientemente esperas tu momento. Me encanta, son Gracias, mis doctor. domingos felices Tus con domingos Patti. felices. Tiene el Eso me 11. gusta. Esa es mi felicidad Esa máxima. es tu felicidad de la semana. ¿Qué tenemos hoy? ¿A quién Mira, tenemos hoy? hoy tenemos a José Luis Cuevas. Ándale. Y en el tiempo breve que tenemos me gustaría decir tres cosas para Sí. que el auditorio vea. Primero, es una cosa un poco rara, van a ver en el video qué pasa. Hay 30 años de diferencia entre la primera parte y la segunda. En la primera parte él tenía 44 años y en la segunda parte él tenía 74. No digo los que yo tenía, pero él era 8 años mayor que yo. Pero lo curioso es que lo que vamos a ver ahorita es un José Luis Cuevas muy joven. Muy joven. Y un José Luis Cuevas, pues 7 años antes de morir, en su museo. Es una cosa importante. La segunda entrevista que le hago es en el Museo José Luis Cuevas. ¿Dónde está la giganta? Donde está la giganta. Luego te cuento de la giganta. Creo que yo fui de las 3 o 4 gentes primeras que vieron el modelo de la giganta. Pero para nuestro público, para tu público, que vayan a conocer el Museo Cuevas, que está atrás de Palacio Nacional, en la calle de Academia, la calle de Academia. Esto es una cosa muy importante. Los artistas mexicanos, como Diego Rivera, dejó al pueblo de México su museo en Nahuacali, Siqueiros, su museo en Tres Picos, en Polanco, no digamos Toledo, ¿no? Todo lo que dejó en Oaxaca, es una cosa fantástica. Pero José Luis Cuevas dejó un gran museo en un convento, que era el convento de Santa Inés, y se lo dedicó al pueblo de México. No dejen de verlo. Es colecciones internacionales que hizo él a lo largo de su vida, su obra, pero las que él consiguió eran importantísimas, y es una obra maravillosa donde está esa escultura que yo creo que es una de las más bellas que haya en el continente americano, que es la giganta. Al terminar platicamos un poco de la giganta, si quieres. Un poquito platicamos, mientras tanto disfruten de este viaje en el tiempo, primero a los 40 y tantos años y después con más de 70. Vamos. Como José Guadalupe Posada, yo también he sido un artista obsesionado con la muerte. Sin embargo, José Guadalupe Posada se ocupa más que nada de la calavera, del esqueleto, y yo he dibujado más que nada cadáveres. José Guadalupe Posada es sin duda el más grande artista que ha producido México en la época moderna. Un dibujante verdaderamente extraordinario, sin duda muy superior a muchos otros artistas contemporáneos de él, que nacieron en Europa y que por consiguiente lograron una mayor proyección de su obra. Sin embargo, no exagero y aseguro categóricamente que José Guadalupe Posada es uno de los más grandes artistas trágicos que se han producido durante los siglos XIX y XX. José Guadalupe Posada muere poco después del triunfo de la Revolución Mexicana y muere tan solo unas semanas antes que Francisco Madero, el padre de la Revolución, el iniciador de la Revolución Mexicana. A mí se me ha señalado como una especie de epígono de José Guadalupe Posada. Me honra mucho saber que soy hasta cierto punto el continuador de este artista tan singular, tan extraordinario. Sin embargo, como decía yo al principio, él, José Guadalupe Posada, está dibujando lo descarnado. Representa la muerte en su aspecto, digamos, más desnudo, que viene a ser la calavera. Mientras que en mi caso, al ocuparme de la muerte, al ocuparme de los muertos, lo estoy haciendo en su etapa más inmediata. O sea, el cadáver. El cadáver todavía en la cama, que no pierde todavía del todo el calor de la vida, o el cadáver ya
colocado en la plancha fría de los anfiteatros de medicina. José Guadalupe Posada estuvo siempre en contacto con su pueblo. Fue así un cantor popular de todos los sucesos que acontecían en México durante la época que él trabaja como grabador. La obra de Posada no envejece, sigue teniendo vigencia. Agradeciendo a José Luis Cuevas su hospitalidad en el grandioso Museo José Luis Cuevas, diciendo, como decíamos ayer, José Luis, solo son 30 años, que no es nada, pero será para ti un regalo especial poder continuar esta conversación separada solo por 3 décadas. Bueno, esto nos lleva a Paz y a Fuentes. Ambos, tanto el Premio Nobel como Fuentes, escribieron páginas fantásticas sobre tu obra, pero también sobre Posada. ¿Qué nos podrías decir de esta dimensión de críticos de arte, tanto de Octavio Paz como de Carlos Fuentes, tus 2 grandes amigos? ¿Qué piensa un creador como tú de los escritos de estos grandes escritores? Bueno, efectivamente fueron 2 tomos que aparecieron en los que se compilaron los textos que escritores habían hecho sobre mí. Pero Octavio Paz además escribió un poema que no aparece en estos 2 libros, pero sí aparece en otro librito en el que están los poemas que me han dedicado muchos, muy notables poetas. De México podría decir que casi todos los poetas de México me han dedicado. He sido muy inspirador para ellos. En el caso de los textos de Fuentes, que es el que escribió más sobre mí, más que Octavio Paz, de Octavio Paz en prosa tengo un texto que es muy bonito, que aparece en uno de los tomos, pero de Fuentes hay mucho material. Hace un año, poco más de un año quizá, Carlos Fuentes me dijo, está a punto de salir un libro mío, editado por el Fondo de Cultura Económica, en el que posiblemente tú eres la persona más mencionada. Voy a decirle al fondo que en cuanto el libro ya esté, te lo manden. Creo que ya está, es Viendo Visiones. Viendo Visiones, un librote así. Y hay después muchas otras páginas también dedicadas a mí, ¿no? Nos conocimos en una fiesta. En esa fiesta estábamos los 2, coincidimos ambos. Tengo todavía la imagen de Carlos Fuentes, que cuando yo entré a la casa de Eunice Odio, él estaba bailando. Y acababa de salir su primer libro, Los Días Enmascarados. Entonces después ya me lo presentaron, platicamos, dejó de bailar y entonces le hablé del primer libro, de Los Días Enmascarados, que ya lo había yo leído. Me dice, pues te voy a dar otro ejemplar para que esté dedicado, y entonces me dedicó otro ejemplar, que ahí lo conservo, por supuesto, ¿verdad? Como conservo todos los libros de Carlos Fuentes, porque lo he leído absolutamente todo desde claro. Su primer libro, desde Los Días Enmascarados. Bueno, de Octavio Paz yo ya sabía que había escrito mucho sobre los artistas. Hablando con él siempre le gustaba el tema de las artes visuales y hablar de los pintores que él había conocido. Él había conocido a grandes figuras del surrealismo. Claro. Conoció a André Breton, ¿verdad? Que fue el padre del surrealismo. A Max Ernst, a los dadaístas, Marcel Duchamp, por ejemplo, ¿verdad? Y él tenía algunas obras de ellos. Y realmente era un hombre al que le interesaba profundamente las artes visuales. Y estando yo en Viena, donde fui a exponer nada menos que al museo dedicado única y exclusivamente al dibujo y al grabado, sí, que es algo así como el Louvre, ¿sí?, ¿verdad? Nada más que en Viena. Entonces la señora que dirigía, digamos, este lugar, era una señora de una palidez verdaderamente increíble. Me decía, ¿qué quiere usted ver?
Dürer. Entonces había una gaveta y decía, aquí está Durero. Lo ponía en una mesa con esa luz mortecina, ¿verdad? Que costaba incluso trabajo poder ver, ¿no? Y empezaba yo a revisar todo ese material de Durero. Después vendría Rembrandt, las cosas que quien yo quisiera, ella tenía ahí. Maestros del Renacimiento, por supuesto, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, todos ellos, Rafael, Sanzio, todo eso estaba allí. Recientemente descubrí yo el grabado en madera, ¿no? Y me gustó definitivamente trabajar en madera. Es diferente, digamos, a cuando haces un grabado en metal, por ejemplo, ¿no? Es distinto. Cuando haces un grabado en metal vas a necesitar, si haces punta seca, directamente sobre la plancha tienes que grabar. Yo he hecho muy pocas obras en punta seca. Hice yo algunas cosas en un taller de San Francisco para un libro que se llamó Cuevas Comedies. Y entonces ahí se me ocurrió hacer unas 3 puntas secas. Las hice y tenía yo un asistente, una muchacha americana, que era, por cierto, buena grabadora, ¿verdad? Que constantemente me estaba curando los dedos porque me sangraba. Me entusiasma mucho Posada y me entusiasma menos Frida Kahlo. Bueno, sobre la obra gráfica de Posada, yo creo que no hay una influencia definitivamente en la obra de Posada. Y precisamente contigo estaba hablando de algo importante, ¿verdad? ¿Por qué no hay obra de Posada en el Museo Albertina, que es el museo más importante del mundo, ¿verdad?, de grabado y de dibujo? Yo creo que sería bueno hacer gestiones y cosas. Yo me prestaría para hacerlo, ¿verdad? Pues, José Luis, hagamos un pacto con testigos, con millones de testigos que verán este programa, de que uniremos nuestras fuerzas para gestionar ante la Cancillería o quien sea necesario. Tú tienes las puertas abiertas en este país y en cualquier otro país para lograr que en el Museo Albertina esté la obra. Que haya una representación de la obra de José Guadalupe Posada, definitivamente. Pues, es un acto de justicia. De justicia, y sin duda con tu voluntad, como has logrado tantas cosas, como construir este gran museo, lo lograremos. Déjame ser mala. 5 minutos de maldad. ¿Y ya cumpliste esa promesa? Pues no, y eso es importantísimo. Pues tú más malo que yo por Yo no estoy más haberla malo, cumplido. pero sí quiero comprometerme ante todo nuestro auditorio y los que están Otros aquí, millones de... otro compromiso, Ajá. pero que sí quiero ¿Cumplir? yo veo cómo me ayudas tú un poco Ajá, también. no. Bueno, yo- el Museo Albertina en Viena es el museo más importante de dibujo y de arte gráfico en el mundo. Y ahí están todos. Y ahí tenía José Luis Cuevas una gran exposición, por eso pudo entrar. Y cuando estamos platicando en su museo y me dice eso, decidimos y nos comprometimos, desgraciadamente él murió en 2017, pero yo solito haré, con tu ayuda, Pati, mundo. cómo hacer llegar la obra de Posada al Museo Albertina de Viena, para que el gran dibujante que es Posada es el papá de los muralistas. Sí. Y Cuevas es como el niño travieso de la pintura mexicana. Los dos no eran pintores a color, eran dibujantes, grandes dibujantes y grandes grabadores, ¿no? Pero que merece estar Posada y Cuevas, que Cuevas dejó parte de su obra en la Argentina, Ajá. ya de estar Cuevas, pero tenemos que hacer una campaña para que Posada, el padre de los muralistas mexicanos, Ok. esté representado en Viena. Pues tienes que cumplir esa... Hagamos el compromiso. No podemos darnos. No podemos darnos la Estamos mano. protegidos. Pero bueno, aunque estamos protegidos, 3, ya tenemos 3. Ya tenemos. Muy bien. ¿Con qué nos despedimos, doctor? Pues mira, recordando a un hombre que fue muy amigo mío, muy amigo de todos, uno el corazón de la zona rosa, de los cafés de la zona rosa, del Kinneret, del Perro Andaluz, del Toulouse-Lautrec, pero un hombre que de cine mexicano y de internacional sabía todo. Te podía decir quién era la maquillista en cada película. De manera que era un hombre universal, de una cultura enorme y de una gran simpatía, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo con mucho cariño y tuve el privilegio de ser su amigo, ¿no? Y de ver el modelo de la giganta. Eso Se lo decías. le llevaba el hombre que lo iba a convertir en una cosa de 5 o 6 metros, lo tenía ahí en su estudio, en plastilina.
De manera que yo soy de los primeros, la Que lo familia, yo, viste. y el que iba a hacerlo en bronce, ¿no? Muy No bien. dejen de ir al Museo Cuevas en el Centro Histórico. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Espero un abrazo especial para los que nos acompañaron las 3 horas y un abrazo muy especial, así empezamos nuestro programa, un abrazo solidario para las personas que están enfermas de COVID. Pronto, pronto la salud regresará con ustedes. Abrazo hasta Yucatán, a Playa del Carmen, a Hermosillo, Texas, Wisconsin, Aguascalientes, Jalapa. Ya les dije que nos están viendo en Colombia, en Argentina, en Chile. Recuerden que tenemos el blog de Aprender a Envejecer, TV. Tenemos un teléfono por el que usted puede hacernos llegar sus comunicaciones, un correo, se llama público, @aprenderenvejecer.tv. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitter y estamos, por supuesto, en la señal del 11. Gracias a nombre de todo nuestro equipo. Le mando un muy cariñoso saludo. Gracias, mi queridísimo Emilio Cárdenas. Rápido se puso su tapabocas. Es la única manera. Autocuidado, como lo acabamos de hablar. Cuidándonos a nosotros, cuidamos a los que decimos querer.